Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, uno de esos vídeos que gustan un montón, donde vamos a profundizar muchísimo en la lesión del ligamento cruzado anterior, como siempre, pero esta vez con el fútbol. Vamos a emparejar uno de los deportes que más se practica, si no es el que más, que es el fútbol, con la lesión del ligamento cruzado anterior. Vamos a analizar por qué nos lesionamos tanto del LCA cuando jugamos al fútbol, cuáles son los tiempos y los que tenemos que tener en cuenta para volver a jugar al fútbol, cuánto tarda un amateur, un profesional, los riesgos que esto conlleva, que debemos tener en cuenta, en fin, toda una serie de cosas que debes y de factores que debes tener en cuenta si juegas a fútbol y te has lesionado el ligamento cruzado anterior, para que esto no te vuelva a suceder, para que te puedas recuperar al 100% de nuevo. Y si no me conoces, mi nombre es Mauro Clemente, soy redactador online de lesiones del ligamento cruzado anterior y de menisco. Hace ya más de 6 años que me dedico única y exclusivamente a ello, al mundo de la rehabilitación, y ya son cientos y cientos de personas que se han lesionado de rodilla y que han vuelto a competir. Te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, Mauro Clemente Fit, y en Instagram, porque vas a encontrar muchísima información de calidad para poder recuperarte al 100% de esta lesión. Así que vamos al lío con el vídeo. Hoy es vídeo de estos con pizarra porque hay un montón de datos que quiero que queden claros. No son datos porque sí, son datos basados en literatura científica actual, de lo que hemos podido ver durante el 2026, 2025, 2024, en estos últimos 2-3 años, qué es lo que está diciendo la literatura científica respecto al hecho de que una persona que se ha lesionado, un deportista que se ha lesionado del ligamento cruzado anterior y juega al fútbol, pues todos estos factores que nos predisponen a sufrir un poquito más. Porque ya hemos hablado muchas veces que la lesión del ligamento cruzado anterior no es solo una lesión mecánica como tal, esto no es una estructura que se ha roto, te la reemplazan por otra y a seguir, sino que hay una alteración por completo a nivel del sistema nervioso. Ya sabemos que el ligamento es un órgano sensorial, envía un montón de información a nuestro cerebro sobre la rodilla, la posición y cómo debe trabajar la musculatura, de qué manera, el timing, etc. Y cuando este se rompe, cuando el ligamento se rompe, pues se produce una alteración abismal de toda la calidad de la musculatura, de cómo trabaja, ese control neuromuscular, por así decir, y empiezan a generarse toda una serie de alteraciones neurocognitivas, que ya hemos hablado de ellas también un montón de veces, como las más clásicas, que suele ser pues una mayor dependencia visual, el hecho de tener que estar mucho más pendiente de todo, de que los tiempos de respuesta sean mucho más lentos, de que reacciones mucho más lento o más despacio, por así decirlo, con más retraso a todo esto. Y al final, un deporte tan caótico como es el fútbol, con todos estos cambios de dirección que hay constantes, con entornos caóticos que no controlas para nada, que no sabes qué va a hacer tu compañero, qué va a hacer el contrincante, la pelota, en qué posición estás, aparte los tacos, el césped, etcétera. Y si eres mujer, pues todavía le sumamos todavía un poquito más de riesgo, pues ya ves que hay un montón de factores que nos están predisponiendo constantemente a que puedas volver a lesionarte o a que por lo menos tengas que andar con un poquito más de ojo. Así que no demoro más la intro, vamos a pasar a la pizarra porque de verdad que este vídeo te va a gustar y te va a aportar un montón. Y es que sabemos que el fútbol y ningún deporte en sí está exento de lesiones, pero el fútbol en concreto hay un montón de lesiones constantes. ¿Vale? Si eres una persona que juega al fútbol, la habrás vivido a lo mejor en tus propias carnes, con los compañeros, o si eres aficionado y te gusta mucho ver el fútbol, pues verás que constantemente en los equipos se van lesionando los jugadores. Cualquier deporte en sí viene el riesgo de que te puedas lesionar. ¿Pero cuáles son las lesiones más comunes? Pues en el fútbol sobre todo las lesiones musculares. Sin embargo, las lesiones del ligamento cruzado anterior es una de las más graves que nos podemos encontrar en el fútbol, por la complejidad que tiene la propia lesión a nivel estructural y a nivel de sistema nervioso, y también por el tiempo de baja, porque una persona que se ha lesionado el ligamento cruzado anterior, si se rompe a inicio de temporada o en pretemporada, por ejemplo, hasta la pretemporada siguiente es altamente probable que no le volvamos a ver con el equipo. Son lesiones donde vamos a estar 8, 9, 12 meses o incluso más si se complica un poco el caso, como pueda ser, por ejemplo, Álava, el jugador del Real Madrid, y al final vas a estar mucho tiempo fuera. Por tanto, ¿cuántas lesiones realmente de LCA hay en un equipo de fútbol? Pues los estudios lo que nos muestran es que entre 0,5 y una lesión por temporada y por equipo. ¿Qué sucede? Que equipos que están jugando todas las competiciones europeas y con mucha exigencia, con mundiales, eurocopas y todo esto, como pueden ser los jugadores del
Barça, Real Madrid, Manchester City, PSG, etc. Al final son jugadores con un nivel de exigencia física brutal, con una acumulación de minutos y de carga bestial, especialmente en la Liga Española, y vemos que el ratio se dispara. Podemos ver, por ejemplo, en el Madrid como en estos últimos años pues ha habido más de una lesión de LCA por temporada, en el FC Barcelona también, y al final el ratio lo podemos como emparejar más con equipos más de media tabla o de segunda división, etc. Equipos que no estén jugando, por ejemplo, 6-7 competiciones, más aparte sus jugadores con la selección. Por tanto, si no es tu caso, 0,5 o una lesión por temporada por equipo, ¿vale? Estos son los ratios que vamos a ver y sabemos que estarán alrededor del año fuera. Esto es lo que vamos a profundizar ahora. Que vemos que de toda esta gente que se lesiona, vemos que alrededor del 70%, ¿vale? Dicen 70-72% vuelve a jugar, ¿vale? Es decir, vuelve a practicar fútbol en condiciones, ¿ok? Pero de todos estos simplemente hay un 52%, me parece que era un pelín más de la mitad, 52-53% que vuelven a conseguir el nivel previo, ¿vale? ¿Qué nos indica esto? Que sí, que hay muchísima gente que vuelve a jugar a fútbol después de la lesión del ligamento cruzado anterior, especialmente estoy hablando, esto es en contexto profesional, la gran mayoría va a volver a jugar, ¿vale? Vemos que el 70-72%, es decir que prácticamente pues simplemente 1 de cada 4 que se lesionan de LCA no jugarían. El resto sí que vuelven a practicar deporte a ese nivel alto. Sin embargo, recuperar el nivel previo a la lesión, aquí podemos, si lo tienen todo objetivizado con distintos test, pues verán que recuperar ese nivel previo simplemente la mitad lo van a conseguir. Y estas carencias se pueden ver cómo se alargan mucho con el paso de los años. Y esto es algo que se comenta mucho, que necesitas por lo menos a la tercera temporada, entre 2 y 3 temporadas, para volver a recuperar el 100% de tus capacidades físicas que tenías previas a la lesión. Y esto es muy importante saberlo. Siempre lo comento a toda la gente, a todos los deportistas que se han lesionado del LCA y que juegan y que han hecho la rehabilitación conmigo. Oye, esta temporada que entra ahora, o si estamos a mitad temporada o lo que sea, oye, tómatela con calma, no acumules tantos minutos, simplemente deja pasar el tiempo, sigue trabajando, sigue perfeccionando, incidimos en lo que todavía no está al 100% y que pasen, o sea, que te vayas a un año de nuevo post-debut tras la lesión o tras la operación del LCA, que pasen 2 temporadas, 3, vamos a intentar minimizar el riesgo de cualquier lesión muscular, sobrecargas constantes, etcétera, y un montón de factores que sabemos que suelen influir bastante. Por tanto, sabemos que solo la mitad recupera el nivel previo. Por ejemplo, esto sucede con muchas otras lesiones. Uno de los casos más sonados es el de Ansu Fati, jugador del Barcelona, que está en el Mónaco cedido, pues que le ha costado mucho tiempo y realmente hasta que no ha encadenado una serie de meses o de años donde han sido simplemente pequeñas recaídas a nivel muscular y más, le ha costado recuperar el nivel previo. El propio Dembélé, que jugaba en el Barcelona, luego se fue al PSG, gana Balón de Oro, venía del Barcelona, está con muchas lesiones hasta que no empieza a encadenar un par de temporadas donde no se lesiona tanto, no es cuando se ve al mejor Dembélé con unas condiciones físicas bestiales, ¿vale? Aunque no se hayan lesionado del LCA, pero esto es algo que cuesta. El propio Gavi del Barcelona, después de volver, se tira prácticamente media temporada para volver a acumular minutos, jugar de inicio, vimos que tuvo una recaída de menisco y le ha costado más de un año volver a estar a niveles previos a lo que estaba antes de la lesión, y al final empieza a demorarse el tiempo y se te van 2-3 temporadas de tu carrera deportiva. Por eso es muy importante tanto el trabajo a nivel preventivo, ¿vale? Que no me gusta llamarlo preventivo, pero el poder reducir al máximo esa incidencia lesional de cualquier tipo, y luego sobre todo en situaciones así, el poder abordarlo bien, el poder trabajarlo tanto a nivel físico como, por ejemplo, con la neurología funcional, que es una herramienta que yo utilizo con mis deportistas, con mis clientes que se han lesionado del LCA, tanto a nivel presencial como a nivel online, donde todas estas alteraciones a nivel del sistema nervioso y disfunciones que produce esta lesión, que podamos, por así decir, como resetearlo. Te animo a que te metas en mi canal y que veas distintos vídeos que tengo de la neurología, porque estoy seguro que te va a sorprender. Y en una lesión y en un contexto como es el LCA, donde hay una lesión ligamentaria, es súper importante todo esto controlarlo. Entonces,
De todo esto, ¿vale? Que estamos hablando que un poquito más del 50%, 52, 53% vuelven a recuperar el nivel previo, hay una tasa de re-rotura, ¿vale? Que sería el volver a lesionarse de LCA. ¿Cuánto crees que se vuelven a romper? Pues aquí dependerá un poquito del deporte, del nivel, de si eres hombre o mujer, pero estamos hablando en fútbol y LCA, fútbol profesional, ¿vale? Lo que indican los estudios es que el 25% aprox, es decir, 1 de cada 4 vuelve a romperse LCA, ya sea de la misma pierna o de la contraria, siendo las mujeres muchísimo más evidente y donde esta tasa incrementa muchísimo más. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta que es una lesión que, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado y tú te hayas recuperado, hay un riesgo altísimo de volver a lesionarse, ya sea esa misma plastia o la de la pierna contraria. Por eso es importante seguir con la rehabilitación. Si eres futbolista nivel amateur, por así decir, o semiprofesional, o juegas pachangas con tus amigos, que no quiero que te quedes con vuelvo a jugar a fútbol con mis amigos, encadeno un par de partidos y ya está, y me olvido y ya vuelvo a la dinámica de antes, de no hago nada de fuerza, no entreno por mi cuenta, llego a los partiditos, 4 cositas y para casa. El riesgo en esos casos incluso de volver a lesionarse se dispara más. Si eres mujer, se dispara más. Si no trabajas bien la fuerza, se dispara más. Si no has abordado con neurología funcional, se dispara más. Entonces tenemos que buscar reducir al mínimo toda esta tasa de re-rotura, ¿vale? Y se puede conseguir haciendo las cosas muy bien, pero hay que ser consecuentes. Esto no es vuelvo a jugar y ya me quedo aquí, ¿vale? Tenemos que ver contexto de la temporada, en qué equipo estás, qué posición juegas, historial de lesiones previos, de qué manera empezamos a ajustar la carga, si tenemos que, una vez has vuelto a jugar a fútbol, destinar los próximos meses a trabajar ciertos aspectos en concretos que previo ya te costaba, que van a tener relación con esto, que pueden hacer que te lesiones con mucha más facilidad, etcétera. Y al final se empiezan a dar una serie de desencadenantes que hace que, por desgracia, veamos estas tasas tan altas de re-rotura. Y seguramente, y cada vez va sonando mucho más todo esto, sobre todo en el fútbol profesional, como comentaba al inicio, por toda esa acumulación de partidos, de minutos, estrés, viajes para aquí y para allá. Cada vez vamos viendo cómo se lesiona más futbolistas, más deportistas, con más tasas de re-rotura. Esto lo podemos ver jugadores del Madrid que se han vuelto a romper, Militao, Álava, etc. Y al final es como que no sales de ahí. Otro caso, por ejemplo, es te lesionas el LCA y además te lesionas el menisco, que esa es la clásica. Por tanto, esto es importante que lo tengas en cuenta, que es una lesión que puede desencadenar y que te pasen muchas más cosas después. Por tanto, ojo, calma, trabaja bien, ponte en buenas manos. En mi recomendación, que hagas una rehabilitación holística teniendo en cuenta todos los pilares fundamentales de la salud y del rendimiento para que tengas el estado óptimo, ¿vale? Así es como yo lo veo desde hace muchos años y así es como yo trabajo, teniendo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta para que consigas tu mejor versión. Y la mejor versión no es simplemente volver a jugar, porque tú a lo mejor con 7-8 meses puedes estar preparado para jugar, porque dirás, pues hace 10 años, 15, 20, con 6 meses estaban jugando, sí, pero no tenían ni por asomo el nivel previo a la lesión. Las tasas de rotura eran bastante elevadas. La exigencia a nivel física no era tan alta como ahora. Todo va evolucionando y estamos viendo cómo todo esto pues va evolucionando a que si han pasado menos de 9 meses post operación, hay una tasa altísima de volver a lesionarse, mucho riesgo, cuidado. Si han pasado menos de 9 meses, no juegues a fútbol, no vuelvas a competir, ¿vale? Condiciona mucho lo que es tu entorno deportivo. Menos de 9 meses postoperación, yo lo siento como bastante prohibitivo, por así decir, porque es que no vale la pena después de haber pasado 9 meses, de haber hecho el preoperatorio. Y es que ¿qué cuesta aguantar un mes más, 2 meses más? Porque esto, hilado con lo de antes, tú puedes conseguir un nivel previo muy bueno, pero nosotros lo que queremos es que tengas una carrera deportiva duradera, que tengas o que puedas aguantar, alargar. No que vuelvas a jugar a fútbol ya esta temporada, que sabemos que tienes muchas ganas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tienes que ser capaz de jugar a fútbol el resto de tu vida, no solo esta temporada, por muy importante que sea. Evidentemente se pueden hacer cosas para poder llegar y
e ir un poco con cuidado, por así decir, y salvar un poquito los muebles, jugando con riesgo, evidentemente, pero tienes que tener en cuenta que tenemos que mirar siempre a largo plazo, a que la rodilla tiene que estar bien, no esta temporada, sino la que viene, y la otra, 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 ¿vale? Esta debe ser siempre la visión. Por tanto, menos de 9 meses, muy difícil. Los jugadores profesionales, de media, en los últimos años están tardando, eran unos 8,7 meses, ¿vale? Casi 9 meses, vamos a redondearlo. 9 meses es lo que tarda un futbolista profesional. Ahora bien, depende de muchos factores. La propia posición en el campo, la liga en la que juega, la exigencia que tiene, si es más joven, si tiene entre 18 y 22 años por ahí, que al final está muy tiernecito, está para desarrollar, o ya tiene 27, 28 años, que ya está mucho más hecho. Pues todo esto va haciendo que te quedes más por 8 o 9 meses o te vayas más a 11, 12. Por ejemplo, Militao y Gavi. Gavi se fue a prácticamente 12 meses, fueron 11 y medio por ahí. Militao con menos de 9 estaba ya jugando y encadenó un final de temporada con semifinales de Champions o cuartos, semis, contra el Manchester City, final de Champions, etc. Tuvo una acumulación de exigencia en el físico muy importante y a los meses pues se rompió. Por tanto, menos de 9 meses, para mí lo tengo prohibido. Y si por mí fuese, yo lo alargaría mucho más del año. Evidentemente, si está todo ok, está todo check, podemos jugar al fútbol, pero lo condicionaría mucho. Condicionaría mucho los próximos meses, incluso toda la temporada, el irse por lo menos a año y medio, 2 años, donde lo que es la competición sea como un entorno como muy controlado y decir, vale, me voy a centrar de todo el partido, por ejemplo, voy a jugar siempre los últimos 20-30 minutos, ¿vale? Esto es un decir, es un ejemplo, pero me voy a centrar en que sean 20-30 minutos de calidad, en seguir trabajando aparte de la competición un montón de cosas y voy a volver mejor de lo que estaba antes. Y con 9, 11, 10, 12 meses no vas a llegar mejor que antes. 100%, porque el cuerpo necesita un tiempo biológico para adaptarse y necesitas de un tiempo para poder trabajar. Y al final el tiempo es solo una variable, esto lo he dicho muchas veces, para mí no es la variable más importante, pero sí que es cierto que con menos de 9 meses no da para poder trabajar todos estos factores tan determinantes que sí debes cumplir si quieres volver con garantías. Por tanto, he dicho esto, espero que vayas tomando nota, que este mensaje vaya calando. Vamos a rematar con algo que se suele comentar mucho y es respecto a la posición en el campo. ¿Qué jugadores se lesionan más? Si son los medios, los atacantes, los defensores, etc. Pues aquí realmente no hay algo como muy concluyente o muy claro, pero sí que se ha visto que hay una mayor incidencia en los defensores, ¿vale? Los defensores serían los que más se lesionan, luego están los medios y luego están los atacantes. Al final no es tanto la posición, es qué acciones repites más, y esas son las que te exponen a que te puedas lesionar. Por tanto, los defensores, el pressing defensivo o las acciones defensivas son lo más complejas. Es más, yo las tareas defensivas siempre son las que más al final trabajo dentro de la rehabilitación, porque son las que más riesgo conllevan. El hecho de tener que girarte, la incertidumbre de no saber el atacante qué va a hacer, si eres un defensor y tienes 2 atacantes o tienes 3, el típico 2 para 1, que no sabes si te va a ir por izquierda, por derecha, la fatiga, que tienes muchos giros para un lado, para el otro, voy para adelante y ahora voy para atrás, esa concentración que tienes que tener siempre un defensor, porque te puedes quedar descolgado y tener un fuera de juego, puedes despistarte del contrincante y que se te vaya y que con un pase se te quede solo. Entonces, para mí los defensores están mucho más expuestos a lesionarse de LCA, ¿vale? Así lo dice la literatura, así lo considero yo también, por las propias acciones que conlleva el ser defensor. Ahora habrá que ver exactamente de qué manera juega tu equipo, etcétera, pero bueno, ya lo tenemos en cuenta. Luego los medios, por el hecho de estar también girando constantemente, para aquí, para allá, suelen acumular muchos más minutos, etcétera. Entonces, yo no me fijaría tanto, ni me preocuparía tanto por la posición. Sí que es cierto que, por ejemplo, los defensores, yo con la gente que son defensores, hago mucho hincapié en que dominen muchísimo todo lo que son las opciones o el pressing defensivo en sí, y que tengan una habilidad, por así decir, para salir por un lado y por otro, y para que ante cualquier contexto y situación que sean capaces de responder bien. Y aquí, más que nunca, incluso con fatiga, porque puede ser en minuto 80 o 90 o en una prórroga,
la típica contra y te coge un 2 para 1 y estás tú ahí y te hacen el lío y te puedes lesionar. Por tanto, es súper importante que a nivel defensivo esté todo esto al 100%, ¿vale? Yo ahí hago muchísimo más hincapié, es mucho más fácil atacar porque eres tú el que decide lo que va a hacer que el defensor. Y esto es una de las alteraciones neurocognitivas que ya hemos hablado en otros vídeos y en otros podcasts que te recomiendo desde La Rotura, en Spotify, iVoox y Apple Podcast, en todas las plataformas de audio ahí me puedes encontrar, donde subo varios episodios todas las semanas desde hace ya años y vas a encontrar cientos de episodios hablando del LCA que te recomiendo un montón, píldoras cortitas donde voy al grano. Por tanto, yo creo que esto queda bastante claro. Se me olvidaba, estaba hablando de las alteraciones neurocognitivas, que ya los hemos hablado muchas veces. Veíamos, por ejemplo, la dependencia visual, el cómo reaccionamos mucho más lento a los estímulos. Cuando hay más fatiga, pues más lento reaccionamos. Y no es lo mismo el tú saber qué es lo que vas a hacer que tener que reaccionar a algo que otra persona va a hacer. Y estos son condicionamientos que yo en mi caso pongo durante el proceso de rehabilitación, ¿vale? Y es lo que va haciendo que la tarea la vayamos haciendo de menos caótica a más caótica, de más analítica a más global, en distintos contextos. Y eso es así en cualquier deporte, ¿vale? Por las propias disfunciones que esto genera y las propias alteraciones. Necesitamos trabajarlo de manera correcta para que el sistema se vaya adaptando, porque un error que veo aquí, gracias a la neurología funcional, pienso que he podido ver de qué manera y cuál es la dosis que un deportista puede tolerar de este tipo de estímulos donde hay mucho caos, donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha cantidad de estímulos que tenemos que reaccionar. Hay sistemas que no son capaces de tolerar esto. Y ahí es donde entra el concepto de salud neurológica, que es algo también que tengo mucho en cuenta y que va a determinar si eres capaz de responder a un estímulo, a 2, a 3, a 4, a 5, 8, 10, los que sean. Si tú empiezas a ver cuántos estímulos hay en el fútbol, la pelota, los contrincantes, los compañeros, la afición, el propio contexto, etc., empezamos a contar y hay 5, 6, 7 factores que debemos tener en cuenta. Si estás en un córner donde hay un montón de personas o que tienes que ver qué es lo que va a pasar con mucho dinamismo, o sea, tienes que ser capaz de hacer o tener la capacidad de hacer multitasking, de hacer muchas tareas a la vez y de poder mantenerlo en el tiempo. Y esto lo trabajamos tanto con neurología como luego de manera progresiva. El tema es, si tú metes muchas tareas al inicio y tu sistema o tu salud neurológica no es capaz de tolerar todas estas, empieza a generar inhibiciones en todo el cuerpo y el riesgo de que pase algo es muy elevado. Por eso hay muchas roturas, porque no se tiene en cuenta la salud neurológica y el estado de tu sistema nervioso para tolerar todo este tipo de estímulos. Así que yo creo que se ha quedado un buen vídeo, espero que haya podido generar conciencia respecto a lo que es la vuelta al deporte. Yo, si por mí fuese, menos de un año no jugaría a nadie, y si incluso eres menor de edad me iría al año y medio, iría con calma. Que a lo mejor sí puedes jugar, y por ejemplo en deportes como fútbol sala, que para mí es contexto idílico, deportes idílicos para poder volver, porque puedes controlar mucho cuando entras, cuando sales. Por ejemplo, ves, pues voy a salir solo en los ataques, en las defensas intento salirme, voy a acumular 2 minutos ahora y luego me salgo. Es un tipo de deporte que va guay en ese sentido, porque a lo mejor puedes jugar durante toda la temporada bien, porque puedes controlar mucho, pues voy a jugar 2 minutos, luego descanso X tiempo, luego vuelvo a jugar esto, luego descanso, luego vuelvo a salir, luego descanso, y no acumulas fatiga. Que por ejemplo alguien en fútbol 11 pues sale y va a jugar 5 minutos, luego 10, 15, 20, y sí, evidentemente es capaz de tolerar 15, 20, 25 minutos, pero si pasa cualquier historia, o imagínate, te vas a una prórroga o lo que sea, de repente puedes tener ahí el contexto donde pasas a jugar 5 o 10 minutos a 35 o 40. Entonces, en fútbol sala esto lo puedes controlar mucho más. Particularmente por eso a mí me gusta trabajar también con gente de fútbol sala, porque esto lo podemos regular mucho más. Así que, por no alargar este vídeo, que te animo a seguir bicheando y curioseando en mi canal, porque tienes un montón de información, y en todas las plataformas de audio, como comentaba. Simplemente decirte que si te has lesionado el ligamento cruzado anterior, eres futbolista y todo esto resuena contigo y quieres que lo veamos de manera individual y exacta de qué manera haría yo la rehabilitación contigo y que sea yo quien te ayude en este proceso, tienes un link en la descripción para que me puedas contar tu caso más a fondo y que veamos la mejor opción para ti. Y si eres fisio, entrenador
y quieres aprender más sobre todo este modelo, del enfoque que le doy yo holístico, de cómo interpreto yo toda la parte del sistema nervioso, de neurología, de cómo la aplico dentro de la lesión del LCA, tengo una formación, Mentorship en Readaptación del LCA, te dejo también el link en la descripción para que tengas ahí más información y que puedas desarrollarte como profesional y poder comprender todo esto a fondo. Así que muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, nos vemos en el próximo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.